Buenos días. Una disculpa por la tardanza. Tuvimos unas complicaciones técnicas, pero vamos a dar inicio a nuestro primer webinar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Héctor López. Muchas gracias por asistir a nuestro primer webinar de vibración, donde veremos soluciones en centros de maquinado. Los temas que estaremos revisando el día de hoy es introducción, conceptos básicos de vibración, orígenes de las fallas de un centro de maquinado, indicadores de diagnóstico mediante vibración, configuración de un sistema de diagnóstico, montaje mecánico de un acelerómetro. Al finalizar del curso o nuestro webinar, daremos una sesión de preguntas y posteriormente con el cierre del curso, que es la rifa de un sistema de análisis de vibración, donde todos los participantes los estaremos alimentando una base o una aplicación y de esa forma sacaremos a la persona ganadora. Ok, conceptos básicos. ¿Qué es vibración? Ok, es el movimiento repetitivo de un cuerpo alrededor de una posición en equilibrio. Normalmente se representa por dos elementos. Periodo es el tiempo requerido para completar un ciclo y la frecuencia, que es el número de ciclos que pueden ocurrir en un segundo. Otro de los términos importantes en la toma de vibración o en conceptos básicos de vibración es vibración en el dominio del tiempo y vibración en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo podemos explicar esto? Ok, vibración en el dominio del tiempo es cuando podemos o ponemos una mano sobre una máquina y nosotros llegamos a detectar la vibración o llegamos a sentir la vibración. Eso se le puede llamar vibración general. Pero cuando cambiamos en el dominio de la frecuencia, podemos llegar a detectar cada frecuencia o cada elemento de cada máquina. Un ejemplo, los rodamientos en un motor, la flecha, un ventilador, o en nuestros husillos o electromandriles podemos checar colisiones, desgaste de herramientas o desgaste de los rodamientos. Para entender un poco más de la vibración en el dominio del tiempo y la vibración en el dominio de la frecuencia, pondremos un ejemplo.
¿Ok? Imaginemos que estamos en un concierto o escuchando una ópera. ¿Ok? El conjunto de todos los sonidos de los instrumentos, eso se le puede llamar vibración en el dominio del tiempo. O la vibración general, que puede llegar a ser una melodía de una orquesta. Pero en la industria de la música existen como micrófonos, como cables de audio que pueden llegar a separar cada uno de los sonidos de dicha orquesta. A esto se le puede llamar vibración en el dominio de la frecuencia. En la industria existen sistemas de análisis de diagnóstico que pueden llegar a hacer este tipo de separación de sonidos o de frecuencias. Es así como podemos checar el desgaste de un valero, como mencionábamos en la diapositiva anterior, el desbalance de una flecha, colisión de un centro de maquinado, el desgaste de una herramienta en un electrocillo. Ok, otro de los temas serán orígenes de la falla de un centro de maquinado, donde el electromandril o el husillo es una de las partes fundamentales del funcionamiento de esta máquina, lo cual representa la mayor carga de desgastes o de fallas. Por decir, esta gráfica nos dice un 6% de desgaste, 5% de lubricación, 4% de fugas, otros 10%. Pero aquí lo importante es el 75% que es provocado por colisiones, sobrecargas o desgaste de rodamientos. Donde mencionamos que en este curso estaríamos viendo ok, donde veremos en la siguiente diapositiva indicadores individuales del monitoreo con el diagnóstico de vibración. Ok, con sistemas de análisis de vibración o electrónicas de diagnóstico podemos checar o detectar las siguientes fallas en nuestro husillo o electromandril. Como podemos ver, esfuerzo de corte. Vemos que tendremos un comportamiento normal como esfuerzo de corte. Pero ¿qué pasa si el operador o por errores de programación ponemos una herramienta no adecuada o un material o una pieza no adecuada para ese corte que realiza nuestro electromandril husillo? Bueno, podremos tener un comportamiento o un esfuerzo mayor de corte, lo cual en nuestro sistema de análisis de vibración podremos detectar que tendremos un incremento del esfuerzo de corte. Otro de los casos importantes en estos equipos es las colisiones, ya que las colisiones pueden llegar a provocarnos fallas muy importantes, incluso hasta parar nuestra máquina. Al igual forma, tendremos un comportamiento normal, usual de operación al momento de tener una colisión. Veremos un cambio repentino
es nuestro análisis de vibración y así es como podremos detectar que nuestro equipo acaba de colisionar. Posteriormente, esto tiende a bajar después del golpe y si tenemos un daño, probablemente pueda quedar en el aviso o en alarma, dependiendo de la severidad de la colisión. Otro punto muy importante para estos equipos es la herramienta o el desgaste de herramienta, ya que puede llegar a representar un costo importante para nuestra empresa, lo cual también es importante monitorear la calidad o el desgaste de esta herramienta, lo cual podemos tener diferentes tipos de herramientas con comportamientos diferentes. Un ejemplo, probablemente una pieza lleve varios orificios, un orificio de 3/4, de 1/4, de media, entonces cada broca es probable que tenga un comportamiento diferente en una amplitud diferente, lo cual podemos separar por herramientas. Por decir, tenemos la herramienta 1, la herramienta 2, la herramienta 3, así hasta la 5, donde cada una de ellas tiene amplitud diferente de vibración, probablemente por su diámetros o diferentes esfuerzos de corte, lo cual podemos estar monitoreando cada una de las herramientas. Aquí es muy importante que probablemente empiece a aumentar nuestra amplitud en aviso. Es probable que ahí ya tengamos un desgaste de herramienta y también esté provocando una mala fabricación de piezas, pues eso puede llegar a considerar un costo elevado en retrabajo o en scrap. Posteriormente, en la alarma, que pues la herramienta está a punto de llegar a su fin o ya llegó a su fin. Y por default, los análisis de vibración nos dan un tercer aviso que cuando la herramienta ya no está presente, probablemente se quebró, pues ya no tendremos ningún dato de vibración, ya que el equipo no estará monitoreando esa herramienta. Ok, otro de los puntos a analizar en este tipo de máquinas o usillos o electrocillos es el desgaste de rodamientos. El desgaste de rodamientos es muy importante monitorearlo, ya que es una parte fundamental de nuestro usillo o electromandril, ya que son los elementos que hacen que gire para que nuestras herramientas funcionen, ¿verdad? Entonces, pues es importante tener el monitoreo. Aquí hay un dato importante. En los centros de maquinado, el desgaste de rodamientos por lo normal se monitorea en vacío, es decir, cuando nuestro centro de maquinado no está en funcionamiento o no está trabajando. ¿Por qué? Ok, ya que las frecuencias de herramienta o las frecuencias de esfuerzo de corte son muy altas, pueden ser similares a las de un desgaste de rodamientos y esto nos puede dar falsas alarmas. Entonces lo que se recomienda es que antes de cada turno se haga una inspección de desgaste de rodamientos o con sistemas un poco más avanzados como nuestra electrónica de vibración, podemos llegar a programar que después de cada evento, por decir, después de cada una colisión, mandar a revisar nuestro rodamiento para revisar que todo esté bien. Pero ¿cómo logramos desarmar cada frecuencia o darnos de cuenta de cada uno de los elementos? Ok, bueno, por características individuales de cada uno de los objetos que queremos revisar. IFM
cuenta con una página donde nosotros podemos checar el dato de nuestros motores, de nuestras bombas, incluso de nuestros electromandril, husillos, y checaremos la severidad dependiendo del tamaño del motor o de nuestro mandril o las frecuencias. Entonces, aquí tenemos una barra o una gráfica donde nos dice que husillos o electromandriles estándar de 600 a 28.000 RPM, crearemos un objeto que más adelante veremos cómo se interpretaría en un sistema de diagnóstico. Entonces crearíamos un objeto velocidad RMS, pondríamos un filtro de 35 Hz a 5000 Hz y donde nos daría los datos de diagnóstico. De 0 a 7 milímetros por segundo es nuestra condición ideal de operación. Nuestra prealarma, donde es importante tomar acción, probablemente si llegamos al punto C, que es de 7 a 17 milímetros por segundo, bueno, es importante generar un paro programado para revisar dicha máquina o hacer algún cambio, algún ajuste, o en este caso en el esfuerzo de corte podemos cambiar la pieza si es que nuestra pieza o nuestra herramienta o nuestro programa está mal, podemos hacer esos ajustes. Pero siempre hay que evitar llegar al punto D o al punto E, ya que si llegamos a esos puntos, pues puede ser crítico, como un paro, como un daño de máquina. Y así también tenemos para electromandriles de 28.000 a 40.000 RPM, donde tenemos de 0 a 5 milímetros por segundo, el C de 5 a 8 milímetros por segundo, y pues el estado de severidad de 8 a 12 milímetros por segundo, y siempre hay que evitar estos dos puntos, ¿verdad? El punto D, el punto E, siempre hay que evitar llegar a esas condiciones, ya que nuestro equipo puede salir de funcionamiento y eso puede generar un paro. Después tenemos el objeto de colisión, donde crearemos una aceleración pico. ¿Por qué aceleración pico? Bueno, es un objeto que se presenta a altas frecuencias, entonces lo tenemos que monitorear con un filtro de 10 a 95 Hz, donde probablemente nuestras condiciones normales de operación estén de 0 a 6 Hz. Posteriormente, o si repentinamente llegamos a tener una colisión, podemos llegar hasta los 15 o 20 Hz. Después de la colisión puede bajar y probablemente quede en el punto B de 6 a 15 Hz. ¿Por qué? Bueno, probablemente al momento de impactarse nuestro sillón provocó una falla, lo cual es importante hacer una revisión de desgaste de rodamientos. Probablemente hay que ajustar solamente una pieza o ajustar la herramienta para que éste vuelva a bajar a su condición ideal. Después, el siguiente objeto es herramienta defectuosa o desgaste de herramienta, donde crearemos una aceleración RMS y pondremos un filtro de 700 Hz, a 3000 Hz. Donde aquí estaremos checando pues la vida útil de cada una de las herramientas. Podemos crear
un objeto para cada una de nuestras herramientas. Como mencionábamos en la diapositiva anterior, podemos tener diferentes brocas o diferentes herramientas, como un ejemplo, cuarto NPT, media NPT, una pulgada, etcétera. Después tenemos el desgaste de rodamientos. Habíamos mencionado que en este tipo de máquinas se recomienda que el desgaste de rodamientos siempre se haga en vacío o cuando la máquina no esté operando o esté trabajando una pieza, ya que las frecuencias de falla de un rodamiento se encuentran entre los 500 Hz hasta los 6000 Hz. Es por eso que pueden coincidir con el desgaste de una herramienta o de una colisión. Entonces, bueno, configuración de un sistema de diagnóstico. Primero les hablaré un poco de las herramientas que cuenta IFM para el diagnóstico de vibración, que son nuestro sistema de diagnóstico, electrónicas de diagnóstico. Habíamos mencionado en la segunda diapositiva que en la industria de la música existen micrófonos o cables de audio que pueden llegar o nos ayudan a desarmar cada una de las frecuencias de nuestros instrumentos. Y también mencionamos que en la industria de automatización existen elementos para detectar la vibración o poder llegar a desarmar las frecuencias de cada máquina y poder monitorear el desgaste de un valero, de un rodamiento, de una flecha, el esfuerzo de corte. Entonces, son las siguientes herramientas. Con la ayuda de los acelerómetros, que tenemos diferentes tipos en IFM, como piezoeléctricos, acelerómetros especiales para centros desmaquinados o estándar de alta y de baja frecuencia, podemos llegar a detectar la vibración de nuestros equipos. Y con electrónicas de diagnóstico, como las que pueden ver en la presentación, podemos llegar a desarmar cada una de las frecuencias y detectar la falla de nuestro usillo o electromandril, lo cual contamos con diferentes tipos de modelos. Tenemos la versión VSE 100 y VSE 002. Estas electrónicas son 6 puertos, lo cual 4 puertos pueden ser para entradas dinámicas. Pueden conectar 4 acelerómetros o 4 entradas analógicas. Adicional tenemos 2 puertos, lo cual un puerto de entrada analógico de 4 a 20 y el puerto de salidas, donde podemos tener una salida digital y una salida analógica. Tenemos un puerto de comunicación Ethernet TCP/IP que nos puede ayudar a programar nuestra electrónica, que más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se programa una de nuestras electrónicas. Y aparte puede tener comunicación por medio de un OPC a sistemas como SCADA, MES o en este caso Smart Observer. Después tenemos nuestra electrónica de nueva generación, a la nueva generación de electrónicas que tienen 4 puertos
para entradas dinámicas donde pueden ser acelerómetros o entradas analógicas. Tienen un puerto para entradas analógicas de 4 a 20 mA y un puerto de salida donde puede tener una salida digital y una salida analógica. ¿Cuál es la diferencia a la otra electrónica? Bueno, tenemos puertos para buses de campo, por decir Ethernet IP, Modbus, Profinet, Ethercat. Y tenemos nuestro puerto de configuración. Entonces, daremos un breve ejemplo de cómo haríamos el monitoreo de un husillo o electromandril. Ok, este es nuestro software de diagnóstico o de configuración para nuestra electrónica de diagnóstico, lo cual lo pueden descargar gratis en nuestra página y tiene como el nombre o el número de parte VES004. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo sería el monitoreo de un electromandril o husillo. Al lado de donde estoy mi computadora, ahorita por dificultades técnicas no podemos utilizar nuestra cámara, pero cuento con un motor. Probablemente van a escuchar el sonido, que es el que vamos a utilizar como ejemplo para nosotros detectar datos de vibración. Cuento también con una electrónica de diagnóstico, lo cual voy a dar de alta paso a paso. Lo primero que debemos de hacer es dar de alta un nuevo proyecto, lo cual lo nombraré como webinar. Seleccionaré mi tipo de equipo. Aquí podemos ver los tipos de equipo que tengo. Mencionaba los dos primeros, VSE002, VSE100 o la nueva generación que es las electrónicas con buses de campo. Y nos pregunta qué bus de campo vamos a querer utilizar o tenemos que utilizar. Entonces, en este caso yo cuento con una VSE 150 con un bus de campo Profinet. Tengo que poner o cambiar la IP de mi máquina o cambiar la IP de mi equipo para que sean o trabajen en el mismo rango. En este caso, la IP de mi equipo de diagnóstico es 192.168.0.1, lo cual daré conectar. Entonces tenemos todos los tipos de configuración. Habíamos dicho que manejamos diferentes tipos de entradas como dinámicas, analógicas o externas. Explicaré cada una de ellas. Dijimos que la dinámica podemos tener
la entrada de un acelerómetro o una entrada analógica. Encendemos y checamos la configuración. Podemos tener diferentes tipos de acelerómetros como los piezoresistivos, los de baja frecuencia, alta frecuencia. Nuestra electrónica de diagnóstico puede trabajar con acelerómetros de otras marcas. Puede ser una entrada de corriente continua o otros sensores donde pueden ser entradas analógicas. En este caso, yo cuento con el acelerómetro VSA 001. ¿Podemos nosotros programar los tipos de filtros? ¿Esto para qué? Bueno, para evitar falsas mediciones, ¿verdad? Entonces podemos crear un no filtrado, un paso de 2 Hz en adelante. Quiere decir que nuestra electrónica de diagnóstico empezará a tomar medición desde los 2 Hz en adelante, posteriormente de 10 Hz en adelante. En este caso, como nuestra máquina es de alta frecuencia, no sé si recuerden la diapositiva anterior, teníamos los cuadros de frecuencia, pues todos estaban en altas frecuencias. Entonces, seleccionamos un paso alto de 10 Hz. Podemos tener entradas analógicas, lo cual puede ser una entrada de un sensor de temperatura analógico, ya que también en el diagnóstico de vibración o en el monitoreo de motores, electrocillos o máquinas rotativas, es importante checar la temperatura, ya que después de un desgaste de un rodamiento empieza a presentar fricción y la fricción pues genera un cambio en la temperatura de nuestra estructura o de nuestro equipo, lo cual también podemos llegar a monitorearlo y también nos dé un dato de diagnóstico por medio de temperatura. Podemos tener una entrada externa. Esto se refiere, habíamos dicho que nuestro equipo de diagnóstico puede trabajar con buses de campo, ¿ok? Hoy en día hay variadores que pueden comunicarse con PLCs, entonces mi electrónica puede entablar conversación con un PLC y este le dé la retroalimentación para el estado de velocidad o la velocidad variable de un equipo. En este caso, por decir, un electrocillo probablemente puede llegar a las 10.000 ciclos por minuto, pero puede tener procesos de 6.000, 3.000 RPM, entonces nosotros le podemos decir a nuestro equipo en qué velocidad se encuentra. O un ejemplo, a las 10.000 puedes estar trabajando piezas o maquinando piezas, pero si quiero monitorear el desgaste de rodamientos, le puedo decir que a 6.000 o a 7.000 ciclos por minuto o RPM, entonces él le diría la velocidad. Ok, empezaremos con la configuración para monitorear un husillo o un electromandril. Ya dimos de alta nuestro sensor. Está en el puerto 1 de mi electrónica. Tenemos que darle un trigger.
El trigger es pues la velocidad en la que se encuentra o de dónde vamos a tomar los datos. Entonces, en este caso, podemos tener una velocidad constante de 10.000 RPM, lo cual va a ser nuestra velocidad de trabajo o de corte. Y crearemos un trigger de velocidad constante de 7000. Este lo utilizaré para el monitoreo de desgaste de rodamientos. Posteriormente le daré los objetos a revisar. Recordando en la diapositiva anterior, donde nos decía los indicadores individuales de cada uno de los cortes, es donde daremos o crearemos un objeto. En este caso crearemos 4 objetos, lo cual uno será esfuerzo de corte, otro colisión, herramientas defectuosas o calidad de herramientas y desgaste de rodamientos. Entonces tendremos 5 objetos, ya que tendremos un rodamiento lado libre y un rodamiento lado carga, o rodamiento delantero o rodamiento trasero. Entonces regresamos a nuestro software de configuración. Entonces creamos un objeto en velocidad RMS como aparecía en nuestra diapositiva. Le decimos a qué sensor le pertenece, ya que en ciertas máquinas o en máquinas complejas podemos tener diferentes tipos de acelerómetro, hasta 4 acelerómetros. Entonces le decimos si el sensor 1 quiero que monitoree el esfuerzo de corte, colisión y herramienta defectuosa, y el sensor 2 el desgaste de rodamiento delantero, y probablemente un tercer acelerómetro, desgaste de rodamiento trasero. En este caso solamente utilizaremos un acelerómetro. Nombramos a nuestro objeto esfuerzo de corte, donde habíamos dicho que íbamos a tener una configuración de 35 Hz hasta los 5000 Hz. Entonces le decimos que va a monitorear desde 35 Hz
hasta 5000 Hz. Y vemos que en automático, por la velocidad, por los datos que introducimos en nuestro software, nuestro electrónica de diagnóstico nos presenta un dato que nuestra prealarma es de 4.50 milímetros por segundo y nuestra alarma principal es de 7.10 milímetros por segundo, que es algo similar a lo que estábamos revisando en nuestro diapositiva anterior. Damos de alta el siguiente objeto, que era colisión, lo cual tendríamos una aceleración pico. Siguiente, sensor número 1. El webinar se subirá a nuestra página, lo cual esta configuración la podrán encontrar para que la revisen si es que ustedes quieren hacer pruebas en sus electrocillos o electromandriles. Entonces a este objeto le pongo o lo nombro como colisión. Creamos un filtro de 975 Hz, ya que nuestra diapositiva nos decía que de 10 a 75 Hz es el monitoreo de colisión. Y ponemos una alarma principal de 20.000 milihertz y una prealarma desde 6.000 milihertz. Damos de alta el tercer objeto, que es monitoreo de herramienta o herramienta defectuosa, que tenemos una aceleración en RMS. Donde ponemos un rango de monitoreo de 700 Hz a 3000 Hz. Aquí los rangos de prealarma y alarma era lo que comentaba en la tercera diapositiva, que podemos tener diferentes tipos de herramientas o diámetros de herramienta, lo cual podemos configurar con rangos diferentes. Es probable que una herramienta esté a 250 milihertz y probablemente la otra se encuentre a 300
40, incluso 350. Entonces, es importante dar de alta los números de herramientas que tenemos, monitorearlas y sacar los valores límites. O hacer un solo objeto en general para todas nuestras herramientas. Entonces, empezaremos con un valor alto, que es 450 y 250. Para el monitoreo de rodamientos, podemos tener diferentes tipos o monitorear de diferente manera el desgaste de rodamientos. Uno es hacer un objeto de desgaste general de los rodamientos. O el otro es, nuestro software cuenta con una base de datos o una herramienta de cálculo para cada uno de los rodamientos. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Si en nuestra máquina o nuestro usillo nosotros no tenemos los números de parte del rodamiento, los diámetros o las características técnicas de nuestro rodamiento, aquí se recomienda hacer un objeto de desgaste general de rodamientos, lo cual es una aceleración pico la nombraré como rodamiento global. Y pondré un rango también alto, 450 a 250. O la otra forma es con un asistente de rodamientos. Seleccionamos el tipo de sensor o al sensor que correspondemos. En este caso ponemos rodamiento lado carga. Siguiente. Como mencionaba, nuestro software tiene herramientas para nosotros saber el rango de frecuencia de falla de un rodamiento. Puede ser por la base de datos de rodamientos, añadir subjetos a través de entrada manual. En este caso, nosotros le decimos las características técnicas. Al nosotros comprar un rodamiento, pues el fabricante tiene la necesidad de darnos la ficha técnica. Entonces, en esos datos podemos revisar diámetro de pista interna, diámetro de pista externa, diámetro del elemento rodante, número de elementos rodantes. Entonces, aquí nosotros le metemos, lo alimentamos a nuestro software de manera manual o una herramienta de cálculo. En este caso yo voy a utilizar la base de datos. Y vemos que tenemos bastantes números de parte o de rodamiento, incluso diferentes tipos de fabricante. Entonces un rodamiento que se me viene a la mente es 6303 y lo buscamos. Y vemos que nos encontramos con diferentes tipos de marcas que manejan este tipo de rodamiento.
Entonces seleccionaré una al azar y damos siguiente. Y vemos que nos da su diámetro de pista interna, anillo exterior, elemento rodante, las ventanas de frecuencia. Si queremos utilizar un valor trigger de referencia, aquí habíamos dicho que nuestro dato para el desgaste de rodamiento sería 7000 RPM, entonces seleccionamos ese. Vemos que la prealarma es de 200 mHz y la alarma principal de 400 mHz. Ok. ¿Cómo sabemos o cómo le decimos a nuestro software cuándo checar o cuándo va a estar monitoreando la colisión, el desgaste de rodamientos? Ok, muy sencillo, por medio de variantes. Aquí nos aparecen diferentes tipos de variantes. Entonces, por decir, en la variante 0, eso va a ser mi función de operación, lo cual no voy a estar monitoreando rodamientos, que es el rodamiento carga o el rodamiento global. Pero en mi variante 2, ¿cómo le voy a decir que deje de monitorear el esfuerzo de corte, colisión o herramientas? Entonces apago la segunda opción. Cuando mi equipo esté a 7000 RPM, apagaremos en automático estas y prenderemos las otras. Cuando lleguemos o salgamos del límite de 7000 RPM, se encenderán y empezaré a monitorear los esfuerzos o los datos de trabajo, que es herramienta, colisión o esfuerzo de corte. Descargamos a nuestro equipo. Y encendemos nuestro motor. Podemos tener diferentes gráficas en nuestro software. Vemos que ahorita estamos en función de trabajo y por eso tenemos dos barras apagadas. Vemos los datos de vibración de cada uno de los elementos, por decir el esfuerzo de corte, ahorita lo tenemos en 2 milímetros por segundo, la colisión o la herramienta. Tenemos nuestro espectro de vibración. Nuestra señal bruta o cruda son todos los datos de vibración que está leyendo mi acelerómetro. De bajo, de alta frecuencia, los está representando aquí. Ok, otra de las herramientas de nuestro software, nuestro sistema de diagnóstico, es que puede guardar histórico. Todos esos datos que yo estoy monitoreando,
Puedo tener históricos o incluso que me den alarmas digitales o analógicas. En este caso, prenderé las alarmas. Y vemos los datos que nos está presentando cada uno de los objetos. Estos valores se pueden guardar en un histórico con intervalos desde 30 minutos hasta cada minuto. Es decir, que mi electrónica o mi electrónica de diagnóstico estará haciendo un guardado del histórico cada minuto del valor más alto o del valor medio. Podemos descargar nuestro histórico. Podemos revisarlo en nuestro software de diagnóstico. O podemos exportarlo a diferentes tipos de software, por decir un Excel, lo cual esto ya nos ayudaría a hacer gráficas para presentación, para trazabilidad de máquina, etcétera. Otra de las preguntas que nos hacemos al nosotros monitorear vibración en nuestros equipos, ya sea motores, electrocillos, electromandriles, es cuántos acelerómetros poner, qué datos tener, dónde ponerlo. Entonces, bueno, uno de los temas era o es el montaje mecánico de nuestros acelerómetros. Donde tenemos ejemplos de dónde podemos montar los acelerómetros en nuestros sillos o electromandriles. Donde vemos que podemos montarlo en la parte interior de nuestro usillo. Esto es más para fabricantes, ya que bueno, es difícil nosotros introducirlo adentro de un usillo, o por la parte de la carcasa o en el cuerpo del usillo, como podemos ver en esta imagen, o para evitar modificaciones mecánicas en nuestro usillo o electromandril, podemos poner accesorios como escuadras para montar nuestros acelerómetros. Otro, ¿cuántos acelerómetros poner? Ok, y tenemos una regla o ciertos datos. Un ejemplo, si tenemos una separación de rodamientos mayor a 50 centímetros, es necesario poner 2 acelerómetros para cada uno de ellos esté monitoreando un rodamiento. O una distancia, hacemos un triángulo imaginario donde
creamos una hipotenusa que no sea mayor a 1 metro. Por otra parte, el montaje correcto de un acelerómetro, ok, se puede utilizar una broca escalonada o avellanada, o incluso arandelas que forman este tipo de montaje, que es como avellanado o escalonado. Ok, o podemos utilizar imanes que son como números de parte en nuestro catálogo, pegamento, o soldarlo a nuestro sistema. Ok, bueno, sería todo de nuestra parte teórica, de nuestro webinar. Lo cual también daremos una sesión de preguntas antes de realizar el sorteo para nuestro diagnóstico de vibración. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Lo cual la voy a leer y la voy a contestar en micrófono. Ok, el ingeniero Gilberto pregunta: ¿el tiempo menor de monitoreo para el histórico no se puede menos de 1 minuto? No, nuestro tiempo menor es de 1 minuto. Cada minuto nuestra electrónica de diagnóstico hará un guardado del valor más alto y del valor medio. Ingeniera Elisa pregunta: ¿se necesita ser experto en vibración para poder programar estos equipos? No, solamente es conocimientos básicos de ingeniería como medición o electrónica básica para poder dar de alta o poner en marcha un equipo de análisis de vibración. El ingeniero Enrique Barrios dice: físicamente el VSE tiene LEDs que indican cuando exista una alarma o solo es a través del software la visualización de las alarmas. Ok, cuenta con 3 estados de LEDs, cada uno de las entradas. Es decir, que cada entrada puede tener el estado verde, ámbar, que es prealarma, y rojo, que es alarma. Y aparte, podemos llevarlas como salida digital
para que estos puedan llegar a accionar un relevador, una bombilla, un buzzer, y así nuestro personal pueda darse cuenta que algo está ocurriendo. Ingeniero Débora Guerrero pregunta, ¿cuántos motores podemos integrar al programa? Ok. Podemos, con una electrónica podemos monitorear 4 motores, pero en nuestro software podemos agregar los números de electrónica que sea posible que soporte nuestra red. En este caso estamos hablando como de un aproximado de 500 electrónicas, tenerlas en red de nuestro software. Pero estaríamos sacando datos o navegando en nuestro software una por una. Es decir, que tenemos la electrónica 1 que monitorea el motor 1 y entraríamos a revisar esos datos. Posteriormente salimos, entramos a la electrónica 2 y pertenece al motor 2, así sucesivamente. No podemos tener todos los datos de las electrónicas en nuestro espectro de vibración. Ok, el ingeniero Raúl Eduardo pregunta cómo se debe de poner los acelerómetros en un motor. ¿Qué recomiendas? Ok, nuestros acelerómetros son monoaxiales y llevan un montaje radial. Podemos ponerlo en vertical, horizontal de nuestro motor. Omar Gutiérrez, ¿para qué nos sirve como guía? Ok, Omar, bueno, no sé si quieras explicar un poco más tu pregunta, porque, bueno, no la entiendo muy bien. Giovanni Guerrero, yo descargué la versión 1.40 y 1.41, pero aún así no puedo conectarme a un módulo. Ok, voy a tomar tus datos, Giovanni, y me voy a poner en contacto para realizar una llamada o por correo para poder lograr, probablemente sean cuestiones técnicas como una actualización del firmware a nuestra electrónica o algo esté pasando con la red. ¿Brindan soporte? La ingeniera Elisa pregunta. Sí, ya sea por teléfono o en campo. Somos 7 personas en soporte, lo cual 2 personas están permanentemente soporte telefónico, lo cual pueden apoyarnos con el soporte de cualquier tipo de nuestros equipos, sensor o electrónica de diagnóstico. Y somos ingenieros de soporte en campo que podemos acudir a cada una de las plantas. Aparte, nuestros vendedores o nuestro equipo de fuerza de venta tiene el conocimiento o el expertise para también dar soporte técnico en campo a cualquiera de nuestros clientes. Francisco Cruz, ¿dónde podemos consultar el tipo de instalación de los acelerómetros y la adecuada montaje VSA 001? Ok, en nuestra página voy a compartir el link donde podemos revisarlo. Permítame.
Un momento. Sí, ahí, lo quiero. En la diapositiva que aparece en su pantalla, en la parte superior, dice services.ifm.com, diagonal Octavis-gov, es ese, al igual lo estoy copiando para compartírselos. Ok. Giovanni, ¿existe alguna otra versión nueva? Ok, la versión más nueva es la familia VS 150 que tienen comunicación Profinet, Ethernet, Modbus y Ethercat. Jonathan Márquez, ¿hay stock en México de estos equipos? Sí. Por lo regular tenemos un tiempo de entrega de 2 a 3 días. Si no se encuentra en nuestro almacén, tenemos un tiempo de entrega de 10 a 12 días. Para Andrés de la Torre, para varias máquinas, ¿cómo se conecta? ¿Cuántos componentes se tendrán que comprar? Ok. ¿Qué tipo de máquinas, Andrés? O si son electrocillo, probablemente con 2 electrocillos, uno en la parte delantera, otro en la parte trasera, estaríamos monitoreando tu usillo, lo cual por electrónica probablemente puedas monitorear 2 equipos a la vez. Ok, ahora vamos a pasar a nuestra rifa para conocer al ganador de nuestro sistema de diagnóstico. Escribe mi correo. Bueno, ahorita.
Una disculpa. Para continuar con la rifa de nuestra electrónica, es necesario finalizar la transmisión, lo cual nosotros finalizaremos la transmisión, pero en Facebook haremos el sorteo, lo cual también comparto mi correo electrónico para las dudas o preguntas que quedaron sin contestar, o el soporte técnico que sea necesario ponernos en contacto con ustedes. Ok, la rifa será en vivo en Facebook y bueno, para que entren a la página de Facebook que es IFM México y lo vean. Ok, mi correo es hector.lopez@ifm.com. Y aparece en la presentación del webinar. También lo acabo de compartir para que lo guarden. hector.lopez@ifm.com. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos en nuestro primer webinar. Los invito a nuestro siguiente webinar que será en septiembre y que será temas de redes industriales como adquisición de datos y enfocada a la tecnología 4.0. Gracias, saludos.